Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, que gusta estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos. Declaramos una semana de victoria, de bendición, de cielos abiertos, con una noticia súper mega extraordinaria. Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos. Bendito y adorado sea nuestro Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Te invito a que adoremos. Creo que tenemos razones suficientes del por qué hacerlo, papito lindo. Te damos muchas gracias por este privilegio que tú nos concedes de poder abrir nuestros ojos, de poder declarar lo que tu palabra dice en Lamentaciones, capítulo 3, 22 y 20, capítulo 23, versículo 22 y versículo 23. Dice tu palabra que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, sino que nuevas son cada mañana. Padre, yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Yo soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro, pero requete seguro, aleluya, que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, hoy terminamos esta preciosa enseñanza bajo el tema El dolor que se vuelve clamor. Nos tomó 7 mini estudios, le digo mini estudios por el tiempo, pero fue una palabra extremadamente poderosa. Gracias a todos quienes nos comparten testimonio de cómo Dios ministró a su vida, y creo que en esta historia extraemos principios muy poderosos que nos van a ayudar a nosotros a crecer y aprender a enfrentar las adversidades. El tema es el dolor que se vuelve clamor, basado en la historia de Segunda de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 al 14, acerca de la historia de Rispa, la concubina de Saúl, que tuvo la tragedia, el dolor de que le mataran sus 2 hijos, los que tuvo con Saúl, y que fuesen ahorcados. Y ella tuvo actitudes que dejaron una enseñanza para nosotros muy poderosa, extremadamente poderosa, y aprendimos varios principios. El primero que aprendimos es que esta mamá llamada Rispa no permitió que su dolor la paralizara, y hablamos acerca de eso y nos dio una enseñanza muy poderosa. El segundo principio que aprendimos también es acerca de seguir perseverando aún en medio de tu dolor. No es fácil, pero le mostré por la palabra qué es lo que tenemos que hacer. Esta mujer, terminamos ayer hablando, pasó de 5 a 6 meses. Ella perseveró, ella siguió clamando, orando, hasta que sus hijos recibieran lo que merecían, ser enterrados dignamente. Y ya se tomó un trabajo muy fuerte de espantar las rapiñas, las aves de rapiña que querían devorar a sus hijos, y las fieras del campo en la noche que también querían devorar a sus hijos. Entonces, creo que esta mujer nos da a cada uno de nosotros, nos puede dar cátedra literalmente, qué es lo que se hace en medio del dolor. No es fácil. No es fácil enfrentar el dolor, porque al ser humano no nos gusta enfrentar el dolor, pero hay personas que han entendido qué se hace en medio de esa situación. Ahora, fue tanto de bendición la actitud de esta mujer en medio de su dolor, que ese dolor se volvió en clamor. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que los gritos de ella en silencio, la gente que veía que colocaba la tela de silicio sobre la peña, y estuvo por más de 5 a 6 meses, de 5 o 6 meses, para no, de alguna manera, dar una información incorrecta, lo dejamos así, de entre 5 a 6 meses, ella estuvo clamando en medio de su dolor, y ese clamor llegó a oídos del rey.
No solo llegó a oídos del rey David, sino que también se desató lluvia de bendición sobre ella y sobre los cuerpos. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Dice que esta mujer estuvo clamando, orando al Señor, reprendiendo las aves de rapiña. Y mire lo que dice el versículo 10. Segunda de Samuel, capítulo 21, el versículo 10, mire lo que dice. Qué palabra tan poderosa. Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. ¿Qué sentido espiritual podemos extraer de esta revelación? ¿A qué se refiere cuando la Biblia dice en el texto leído, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo? Y para poder entender esto, déjeme hablarle un poquitico acerca de lo que era en los tiempos bíblicos, cómo se veía la lluvia, qué representaba la lluvia en los tiempos bíblicos. La lluvia siempre ha sido vista como simbólicamente hablando de bendición, como un símbolo de bendición, como un símbolo de restauración y favor de Dios. Es más, la Biblia dice en Zacarías, le voy a mostrar varios textos, y hay muchos textos que respaldan esto. Zacarías capítulo 14 del versículo 16 al 17 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y al celebrar la fiesta de los tabernáculos, era una orden de parte de Dios que la gente subiera cada año a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos para adorar a Jehová de los ejércitos, dice la palabra, adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero como a veces los seres humanos dicen, ¿por qué tengo que subir? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque a veces hay personas que son así, que se les da la convocatoria, se les muestra bíblicamente y dice, y no lo voy a hacer, ¿y por qué tengo que hacerlo? Así habían personas que tomaban esa misma decisión. Yo no voy a subir a Jerusalén, ni voy a llevar nada, ni voy a celebrar ninguna fiesta de tabernáculos. Pero mire lo que dice el versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos. Dice, al Rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir, que cuando en Israel, mis amados hermanos, no venía lluvia sobre esas personas, era considerado que entraban como en un juicio de parte de Dios por la desobediencia que ellos traían. Entonces la lluvia se detenía. Cuando ellos se restauraban la comunión de Dios y obedecían, entonces la lluvia regresaba. Eso fue lo que nos dijo el pasaje que leímos al principio. Así comenzó la historia en Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Por 3 años consecutivos, o sea, hubo un juicio de Dios por lo que había hecho Saúl. La lluvia se detuvo, no hubo lluvia, no hubo bendición, precisamente por eso, porque se desató el juicio por la desobediencia, por ese tipo de personas que no quieren hacer las cosas a la manera de Dios. Porque violaron los pactos, porque desobedecieron, porque mataron a los gabaonitas y no respetaron el pacto que se había hecho. Entonces esta mujer Rispa pagó las consecuencias de que mataran 2 hijos que tuvo ella, que fue Armón y Mefibosé, que tuvo con Saúl, pero también le mataron los 5 nietos a Saúl, los cuales cuidaba Mical.
Entonces la Biblia es extremadamente clara cuando nos da esta información. Entonces la lluvia siempre representa simbólicamente la bendición, la restauración, el favor de Dios. Y cuando la Biblia nos dice a nosotros, hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, entonces esto nos está hablando, mis amados hermanos, que la lluvia que cayó sobre los cuerpos de los hijos de esta mujer llamada Rispa era como una señal de aprobación divina para ella. Ella, cuando vio que cayó lluvia, para ella fue como una señal divina por el clamor. O sea, Rispa logró entender perfectamente que Dios nunca ignora una intercesión constante y que ese dolor silencioso que a veces nos toca enfrentar a todos los seres humanos, que cuando perseveramos en medio del dolor, logramos entender que a través de una intercesión constante y de clamor, vamos a poder lograr lo que queremos. Fue tanto el impacto que provocó esta mamá llamada Rispa con el dolor que se volvió clamor, que la Biblia dice que llegó a oídos del rey. Ese clamor llegó a oídos del rey. Mira lo que dice el versículo 11 y 14, hasta el 14. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, y los nombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Besán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios, escucha esto, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, Rispa con su actitud logró lo que nadie había hecho: despertar la compasión no solo del rey, mover el corazón del rey, sino que también vino la restauración a toda una nación completa. Como quien dice, el juicio se detuvo, porque David hizo justicia y tuvo una actitud muy honorable, porque reunió todos los cuerpos, los 7 hijos que estaban colgados. Tomaron los huesos de Saúl, tomaron los huesos de su hijo Jonatán y le dio una sepultura muy digna. Y la historia termina diciendo que después de esto Dios fue propicio a la tierra. Ser propicio a la tierra significa ser favorable. Dios aceptó la súplica. Se detuvo la ira divina o el juicio de parte de Dios. Dios escuchó con misericordia y se volvió a desatar la bendición sobre toda una nación. El dolor de esta mujer se volvió en un clamor que bendijo a toda una nación y hizo que el rey enterrara a sus hijos dignamente. Como quien dice, esta mujer ya terminó mi tarea. Peleé por esto y lo logré. Ese dolor se volvió un clamor que fue de bendición para toda una nación. Así que yo te invito, mis amados hermanos, que tomes esta palabra, la abraces y recuerdes cada principio que Dios nos enseñó. Tu dolor, lo que estés atravesando, Dios lo puede convertir en un clamor que bendice los tuyos y el territorio que Dios te ha asignado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.